Mi pareja quiso experimentar con una relación abierta, pero él no estaba listo para ver lo que yo podía hacer. Acepté sentarme a escucharlo una noche cualquiera, con la cena ya fría y la televisión encendida sin volumen, cuando soltó la frase como si estuviera hablando del clima. Dijo que me amaba, que nuestra relación era sólida, que no quería perderme, pero que sentía curiosidad por otras dinámicas. No usó la palabra relación abierta de inmediato, la rodeó con eufemismos, con ideas tomadas de podcast y artículos que había leído en secreto. Yo lo miré intentando descifrar si estaba nervioso o emocionado. Parecía ambas cosas. Llevábamos 5 años juntos. No éramos una pareja perfecta, pero habíamos construido una rutina cómoda, un hogar compartido, planes a largo plazo. Yo pensaba que estábamos en una etapa de madurez, de estabilidad. Él, en cambio, parecía sentir que algo le faltaba. Cuando por fin dijo claramente que quería experimentar con una relación abierta, sentí un golpe seco en el estómago. No grité ni lloré. Le pedí tiempo para pensar. Esa noche casi no dormí. No porque me imaginara escenas concretas, sino porque me di cuenta de algo incómodo. Yo siempre había sido la que cedía. La que se adaptaba. La que entendía. Si aceptaba, no sería por miedo a perderlo, sino porque quería probarme a mí misma que también tenía derecho a decidir. Al día siguiente hablamos con más calma. Pusimos reglas, límites, palabras bonitas que pretendían hacernos sentir seguros. Nada con amigos cercanos, nada de mentiras, todo con consentimiento. Él parecía aliviado, incluso orgulloso de lo evolucionados que éramos. Yo asentía, pero por dentro estaba observando, tomando nota. Las primeras semanas no pasó nada. O al menos eso decía él. Yo salía con amigas, retomé hobbies que había dejado de lado y empecé a notar algo que me sorprendió, la atención. Gente que me escuchaba, que me miraba con interés, que no daba por sentado mi presencia. No hice nada fuera de lo acordado, pero mi confianza empezó a crecer de una forma que no esperaba. Él, en cambio, comenzó a comportarse de manera extraña. Revisaba su celular más de lo normal, sonreía solo, se iba a caminar por las noches. No le pregunté demasiado. Si esto iba a funcionar, tenía que confiar. Eso me repetía. La primera vez que salí con alguien fue casi por casualidad. Una conversación larga, una risa compartida, un café que se extendió más de lo planeado. Volví a casa sintiéndome ligera, no culpable. Le conté, como habíamos acordado. Él dijo que estaba bien, que se alegraba por mí. Pero algo en su tono sonó forzado. Con el paso de los días, empecé a tener más planes. No todos se concretaban, pero el simple hecho de saber que podía elegir me cambió. Me arreglaba más para mí que para otros, llegaba a casa con historias nuevas, con energía distinta. Él empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos, bromas que no daban risa. Yo las dejaba pasar. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó cuántas personas había conocido. No era una pregunta neutral. Se notaba la incomodidad. Le respondí con honestidad, sin detalles innecesarios. Se quedó en silencio, moviendo la comida en el plato. Dijo que no se imaginaba que me iría tan bien. Lo dijo sonriendo, pero sus ojos no acompañaban. A partir de ahí, todo cambió. Empezó a cuestionar las reglas que él mismo había propuesto. Que si tal límite ya no tenía sentido, que si yo estaba demasiado entusiasmada, que si esto nos estaba alejando. Yo le recordé que la idea había sido suya, que yo solo estaba viviendo lo que habíamos acordado. Eso no le gustó. Hubo discusiones largas, circulares. Él decía sentirse inseguro, comparado, desplazado. Yo le pregunté si se sentía así porque no estaba teniendo las experiencias que esperaba o porque no soportaba verme crecer fuera de su control. Esa pregunta cayó como una bomba. Me acusó de ser injusta, de no entenderlo. La ironía era evidente. Cuando él imaginaba la relación abierta, se veía a sí mismo explorando, conquistando, volviendo a casa con anécdotas interesantes mientras yo esperaba paciente. No había considerado la posibilidad de que yo también tuviera opciones, deseos, límites propios. Una tarde me confesó que quería cerrar la relación. Que había sido un error, que necesitábamos volver a lo de antes. Yo lo escuché con calma, pero algo dentro de mí ya no encajaba. Lo de antes incluía callarme, achicarme, adaptarme. Le dije que necesitaba pensar, que no podía simplemente borrar lo aprendido. Esa conversación marcó una distancia nueva entre nosotros. Empezamos a convivir como dos personas que se conocen demasiado bien, al mismo tiempo, ya no se reconocen. Yo seguía saliendo, no por revancha,
sino porque había descubierto partes de mí que no quería volver a encerrar. Una noche, después de una discusión especialmente dura, me dijo algo que no esperaba, que sentía que me estaba perdiendo. No porque alguien más me tuviera, sino porque yo ya no giraba alrededor de él. Esa frase me hizo entenderlo todo. El problema no era la relación abierta, sino el equilibrio de poder que había cambiado. Decidimos darnos un tiempo. No como castigo, sino como espacio real. Me mudé unas semanas con una amiga. La distancia fue reveladora. Sin su mirada constante, sin sus expectativas, empecé a preguntarme qué quería yo, más allá de cualquier etiqueta. Durante ese tiempo, él me escribió mucho. Mensajes largos, reflexivos, a veces desesperados. Decía que ahora entendía, que había sido egoísta, que estaba dispuesto a trabajar en sus inseguridades. Yo leía todo, pero no respondía de inmediato. Necesitaba silencio para escucharme. Cuando por fin nos volvimos a ver, no hubo reproches. Hablamos como dos personas adultas que se quieren, pero que ya no son las mismas. Le dije que agradecía la experiencia, incluso el dolor, porque me había mostrado una versión de mí que desconocía. Él me pidió otra oportunidad, esta vez desde un lugar más igualitario. No le respondí enseguida. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que querer no siempre es suficiente. La relación abierta había sido solo el detonante. Lo que estaba en juego era si podíamos reconstruirnos sin que uno tuviera que empequeñecerse para que el otro se sintiera seguro. Al final, tomé una decisión que sorprendió a muchos, incluso a mí. Elegí seguir sola por un tiempo. No como huida, sino como afirmación. Él aceptó, con dolor, pero también con respeto. Nos despedimos sin promesas vacías. Hoy, mirando atrás, entiendo que él no estaba listo para ver lo que yo podía hacer porque ni siquiera yo lo sabía. La relación abierta no nos rompió, nos mostró con claridad. Y aunque el camino que elegí no fue el más cómodo, fue el primero que sentí verdaderamente mío. Actualización. Han pasado varios meses desde que tomé la decisión de seguir sola, y sentí que debía volver para contar qué ocurrió después, porque muchas cosas no terminaron donde pensé. Cuando me fui, creí que el silencio iba a ser absoluto, que cada uno seguiría su camino sin volver a cruzarse demasiado. Me equivoqué. Las primeras semanas fueron extrañamente tranquilas. Vivir sola, decidir mis horarios, mis planes, incluso mis silencios, fue más revelador de lo que imaginaba. No había discusiones, no había explicaciones que dar, no había que justificar mensajes ni salidas. Por primera vez en años, todo lo que hacía era solo mío. Y aunque hubo noches de nostalgia, también hubo una paz que no recordaba haber sentido antes. Él respetó la distancia al principio. Apenas algún mensaje corto preguntando cómo estaba, nada invasivo. Yo respondía con educación, sin abrir demasiado la puerta. Sentía que, si lo hacía, corría el riesgo de volver a caer en la misma dinámica, esa en la que yo avanzaba un paso y luego retrocedía dos para acomodarlo a él. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso, mi vida no se había vaciado sin la relación. Al contrario, se había llenado. Conocí personas nuevas, no todas con intenciones románticas, pero sí con conversaciones honestas, con miradas sin expectativas ocultas. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había reducido mi mundo sin darme cuenta. Un día, sin previo aviso, él me pidió vernos. Dijo que no era para presionarme, que solo quería hablar cara a cara. Dudé bastante antes de aceptar, pero sentí que debía cerrar ese capítulo con claridad, no desde el enojo ni desde la huida. Nos encontramos en un lugar neutral, lejos de los recuerdos compartidos. Lo vi diferente. Más tranquilo, menos defensivo. Me contó que había empezado terapia, que por primera vez estaba hablando de sus inseguridades sin disfrazarlas de ideas modernas o discursos de libertad. Admitió algo que jamás había dicho antes, que propuso la relación abierta porque necesitaba validación, no libertad. Que pensó que eso lo haría sentirse más deseado, más interesante, pero que cuando vio que yo florecía, se enfrentó a sus propios miedos. Escucharlo fue extraño. No sentí victoria ni satisfacción. Sentí humanidad. Por primera vez no me hablaba desde el control, sino desde la vulnerabilidad. Me pidió perdón, no para volver, sino por no haber sido honesto desde el inicio. Eso marcó una diferencia enorme. Le dije la verdad, que lo que más me había dolido no fue la propuesta, sino darme cuenta de que él había subestimado quién era yo. Que asumió que yo aceptaría cualquier cosa con tal de no perderlo. Reconoció que era cierto, y ese silencio incómodo fue más sincero que muchas disculpas anteriores.
Nos despedimos de nuevo, pero esta vez sin nudos en la garganta. Pensé que ahí terminaría todo, pero la vida tenía otros planes. Unas semanas después, coincidimos en un evento por pura casualidad. Nada romántico, nada planeado. Hablamos como dos personas que ya no se deben explicaciones, pero que se conocen profundamente. Me di cuenta de algo importante esa noche, ya no me sentía pequeña a su lado. Tampoco necesitaba demostrar nada. Simplemente era yo. Él intentó acercarse de una forma distinta, más pausada, más consciente. No con promesas, sino con hechos pequeños. Yo observaba, sin prisa. No estaba cerrada a nada, pero tampoco dispuesta a volver a lo mismo. Esta vez, si algo iba a construirse, sería desde otro lugar. Con el paso del tiempo, entendí que el verdadero cambio no fue la ruptura ni la relación abierta, sino el límite que puse. Por primera vez, elegí no negociar mi crecimiento para sostener una relación. Y eso, aunque suene simple, lo cambió todo. Hoy no puedo decir si volveremos a estar juntos o no. Ya no vivo con esa urgencia. Lo que sí sé es que jamás volvería a aceptar una versión de mí misma más pequeña para que alguien más se sienta cómodo. Si algo aprendí de todo esto, es que cuando alguien propone libertad sin estar listo para verte usarla, el problema no es la libertad, es el miedo a perder el control. Y esta vez, pase lo que pase, no pienso soltarme a mí misma otra vez.